Bueno, jóvenes, entonces vamos a iniciar con tejido óseo. Al igual que hemos visto que vamos a ver, ¿no? Lo que es cartílago, lo que son todos los demás, es un tipo de tejido conectivo. Ya habíamos visto que son muchos, ¿no? Entonces, el tejido conectivo en especial es, pues, como su nombre lo indica, especializado. Ya es un tipo de tejido. Entonces, teníamos cuatro tejidos básicos, uno que era el tejido epitelial, otro que era el tejido conjuntivo, otro que es el tejido nervioso y el muscular. Entonces, todos esos son los tejidos ya básicos, los fundamentales, ya. De ahí, de aquí van a derivar los demás, en especial del tejido conjuntivo, ¿no? Que ahí se clasificaba en el especializado, ¿no? Entonces, ese especializado tiene varios. Y como hemos visto en todo tejido, ya, está compuesto por células y su matriz extracelular. Entonces, y la diferencia, ¿cuál va a ser en relación a los otros tejidos? Que esta matriz va a estar calcificada, ¿ya? En relación a todos los tejidos del cuerpo, ¿ya? Entonces, este tejido, ¿ya? Es bastante interesante porque se creía que el hueso no era flexible, ya que el hueso es completamente duro y punto, ¿no? Pero no. El tejido óseo también está compuesto por fibras proteicas, en especial en algunas fibras de colágeno. Entonces, el colágeno le permite cierta elasticidad. No es como qué elástico es el hueso, ¿no? Pero si ustedes agarran un fémur, ya, bueno, en una persona viva todavía, Vos y anotalo. van a permitir, ¿ya? De que se flexione un poquito. Ya no les digo que se va a pues, doblar y va a volver a su forma, ¿no? Sino que y hay cierta flexibilidad, muy poca, pero que tienen los huesos, debido a que a las fibras de colágeno, ¿no? Que esta tiene. Muy poco, pero lo tiene. Tiene una escasa estabilidad, digo, elasticidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que la matriz extracelular se convierte tan dura? ¿Ya? Por el fosfato de calcio. En especial, cuando se une este tipo de molécula, ¿ya? Se les llama los cristales de hidroxiapatita, ¿ya? Hacen que sea duro, pero a la vez una leve flexibilidad. Y esto se debe a la influencia de hormonas, ¿ya? Entonces, hay hormonas que van a afectar el metabolismo del calcio, que lo vamos a ver en tejido endocrino, que me van a aumentar ya sea la densidad del hueso o me la van a disminuir, ya porque no solo necesitamos calcio en el hueso, sino también en la sangre. Entonces, otros tejidos requieren calcio para abrir ciertos canales y tener su funcionalidad, ¿no? Entonces, el calcio tiene un papel fundamental y el principal almacenamiento de calcio, ¿dónde va a ser? Tejido óseo, ¿ya? Entonces, el tejido más duro ya va a ser una capa del diente, ya que tiene similar constitución a un hueso, ¿ya? Pero los dientes lo vamos a ver en digestivo 1, ya eso como un detalle. Entonces, ¿cuál es la función? Sostén y protección, ¿ya? Pero ¿qué quiero que se queden con esto? Matriz mine muy calcificada, es decir, con minerales, ¿ya? Eso es lo más, lo que tiene que tener más así, sí o sí, en la cabeza, ¿ya? Entonces, hay proteínas que son colágenas, ¿ya? Que son muy pocas, pero también la mayoría es no colágena, es decir, fibras reticulares. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Será que puedes explicar otra vez qué te gusta? No le escuché bien. ¿Dijo algo? ¿Será que puede volver a explicar eso último que dijo de las colágeno y no colágeno? Ya. Entonces, la matriz extracelular, habíamos visto que en conjuntivo que hay tres fibras de colágeno,
ya, y digo, tres fibras proteicas en una matriz, ya, que son una matriz extracelular, unas fibras de colágeno y las otras que no van a ser de colágeno, ¿no? Que son las fibras elásticas y las fibras reticulares, ¿ya? Las reticulares solo se ven con tinción argéntica, que utiliza metales, ¿ya? Pero las colágenas están en todos los tejidos prácticamente, pero pueden que en algunos estén en mayor proporción y en otros no, como es el caso del tejido óseo. Entonces, el colágeno tipo 1 en especial, ¿ya? Y en menor el 4, van a componer la sustancia fundamental, ¿ya? Y además otro tipo de proteínas como el agrecan, ya que es una sustancia que habíamos que se ve en tejido conjuntivo y lo vamos a volver a ver con las clases que les voy a dar. Ahí vamos a ver bien específico toda esta parte. Pero estas son los componentes de la matriz extracelular mineralizada del tejido óseo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro? Ya, entonces miran, aquí está la siguiente diapositiva, está explicado, ¿no? El colágeno y las macromoléculas que van a ser no colágenas, ¿no? Que son otro tipo. Y aquí vamos a encontrar proteínas dependientes de vitamina K y factores de crecimiento, ¿ya? Entonces, el crecimiento de un hueso, ¿ya? Vamos a verlo más adelante, va a depender de hormonas y obviamente de la edad, ¿ya? Pero aquí hay una cosa, a ver, ¿dónde está? Vamos a hacerlo, no, no está aquí la cosa. Ya, acá lo vamos a hacer, ¿ya? Como ven aquí dice proteínas, aquí encontramos al agrecano, ¿no? Como un proteoglucano. Glucoproteínas multiadhesivas y demás. Pero lo que nos llama la atención son las proteínas dependientes de vitamina K, ¿ya? Para que el calcio pueda depositarse en el hueso, ¿ya? Para que el calcio pueda depositarse en el hueso, requiere vitamina K. Ya ustedes pueden tomar toda la leche que quieran, ¿ya? Pero ese calcio no se va a absorber en el tubo digestivo, ¿ya? El tubo digestivo para absorberse requiere vitamina K. Si ustedes no toman, digo vitamina D, perdón, si ustedes no toman vitamina D con calcio, el calcio no se va a absorber. Por eso es importante que ustedes, digamos, están con densidad ósea baja, tomen vitamina D con calcio, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la vitamina D, ya, el calcio se absorbe en tubo digestivo, ¿ya? Si no se absorbe en tubo digestivo y no pasa a tejido sanguíneo, no va a llegar al hueso, ¿ya? Y esto es un caso muy bueno para verlo en los astronautas, ¿ya? Los astronautas están sometidos a grandes entrenamientos aquí en la Tierra, ¿ya? Fuerzas G y demás. ¿Cuál es el motivo? Aumentar la densidad ósea y aparte resistir pues, la salida al espacio y vencer las presiones. Y al hacer eso, tienen su densidad ósea bastante gruesa en relación a todos los seres humanos normales. ¿Por qué? Porque cuando estén allá, ellos no están sometidos a la gravedad, cosa que en la Tierra sí estamos, ¿no? Tenemos la gravedad, digamos, esta es la corteza terrestre, el humanito, y aquí la gravedad, la presión que nos arrastra hacia el centro de la Tierra. Esa presión hace que nosotros sostengamos nuestro cuerpo y ejerzamos una presión, los músculos ejercen una presión en los huesos. Esa presión es resistida por lo que es el tejido óseo. Y ahí ese tejido óseo ya tiene ese grosor, le vamos a llamar la densidad ósea. ¿Ya? Como los astronautas no están sometidos a gravedad, pues esa densidad ósea disminuye drásticamente. Entonces, cuando ellos vuelven ya a la Tierra, y son muy propensos a sufrir osteoporosis, ¿ya? Una densidad ósea, y ya vamos a ver ahorita qué tejido óseo predomina en estos casos, y pues es fácilmente que ¿cómo se dice? Puede que se fracture, se cae y se fractura.
las mujeres también. Pasa la menopausia, que es la última menstruación, y los niveles de estrógeno caen por el suelo. Y el estrógeno también favorece la densidad ósea en cierta medida, ¿ya? Eh, pero como se carece, o sea, disminuye drásticamente, pues las fracturas son frecuentes. Ya entonces, cuando hay una mujer posmenopáusica, ya hay que empezar, ¿no? Con tipos de suplemento, ¿no? Para disminuir, para mantener una densidad ósea adecuada, ¿ya? Esa es la importancia de saber la vitamina D, ¿ya? Vamos a poner la vitamina D para absorción de calcio, ¿ya? Sí o sí. Entonces, si ustedes quieren aumentar, pues, la densidad ósea, tomen calcio con vitamina D. Si no, no lo tomen. Porque si toman solo calcio, pues el tubo digestivo no lo absorbe, pues se evacúa por las heces, y así que no se va a absorber. ¿Ya? Por eso la leche, ¿ya? Ya viene con vitamina D. Obviamente las que son, no son más baratas, ¿no? Sino las más caritas. Creo que la pila ahora sí lo produce con vitamina D, por eso es más cara en relación a las demás. Ya, entonces, y aparte tiene otro tipo. Entonces, por eso, tiene un porcentaje pequeño para que se absorba lo necesario y no se exceda, ¿no? Esa es la importancia que tienen que saber. ¿Y cómo conseguimos vitamina D? Dos formas, ¿ya? Una, suplementos y alimentos, ¿no? O sea, es por tubo digestivo. Y otra es tomar el sol, la más barata. ¿Cuándo? En la mañana. ¿Ya? Se activa un tipo de vitamina D y ese se metaboliza, luego va al riñón y inicia todo el proceso. Y lo van a ver en bioquímica el ciclo de la vitamina D. Entonces, la estructura de los huesos. ¿Ya? Según la clasificación por su forma, son huesos largos, cortos, planos e irregulares. Esto ya lo vieron en generalidades de anatomía, ya, pero vamos a repetirlo rápidamente. Los huesos largos constan de, ustedes ya saben, dos extremos que se llaman epífisis y un cuerpo que se llama diáfisis. En el medio, una región que se llama metáfisis, ¿ya? Entonces, una vez un alumno me preguntó, ¿cómo yo sé el límite entre la diáfisis y la epífisis? ¿Ya? Y hay dos cosas que tienen que saber, interna y externamente, prácticamente. Externamente, vamos a decir la metáfisis, ¿ya? Que esa es la región que me delimita si es tejido óseo y si es diáfisis o si es epífisis, externamente, ¿ya? Pero internamente hay una estructura que la vamos a ver de un momento como placa histológica, que es la línea epifisiaria. ¿Ya? Esta línea epifisiaria es un tipo de cartílago en crecimiento, ¿ya? Que permite el crecimiento, ¿ya? Hasta cierta edad. Ya en las mujeres, hasta los 15 años, el crecimiento máximo, y hasta los 18 años, un crecimiento mínimo en relación hasta los 15, ¿no? Hasta ahí crecen en gran proporción, y el otro ya un leve porcentaje menos, ¿no? En los varones esto cambia, ¿ya? El crecimiento suele ser máximo hasta los 18, incluso algunos libros dicen 21, y se extiende hasta los 24 o 23 años como mínimo, mínimo. O sea, un crecimiento que es máximo en esos 4 años, unos 3 milímetros, o sea, prácticamente nada, ¿ya? Pero es mínimo. Hasta los 18 el crecimiento es grande. Incluso algunos dicen, como les digo, hasta los 21 puede haber ese estiramiento, ya ese crecimiento abundante de la línea epifisial, ¿ya? Entonces, ustedes dirán, ¿por qué cuando Messi fue al Barcelona no se le hizo un tratamiento para hacerse grande? ¿Ya? Porque esta placa epifisiaria, ¿ya? Estaba ya casi cerrando. Y cuando esta línea epifisiaria, que cuando uno es joven no se llama línea epifisiaria, se llama placa epifisiaria, porque todavía es cartílago. Cuando esta placa, que es cartílago, se calcifica, es decir, hay calcio, pasa a llamarse línea epifisiaria. Y si nosotros vemos una radiografía
y vemos ya esa línea epifisiaria, ya no hay cómo crecer. O sea, tratamiento hormonal no va a funcionar, ¿ya? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque aunque le inyectes toda la hormona de crecimiento del mundo, ya no va a crecer, porque ya se cerró el cartílago, o sea, ya se calcificó, y ese cartílago ya no va a generar nuevas células, ¿ya? Entonces, es un detalle muy importante. Pero, como les decía, hay una manera de saber cuál es externamente es la metáfisis, digo que es el límite entre diáfisis y epífisis, va a ser la metáfisis externamente, pero internamente nosotros vamos a ver que la placa, digo la línea epifisiaria y placa en los jóvenes va a ser la que va a delimitar estos dos, ¿ya? Ahora, hay huesos cortos y hay huesos planos. Los huesos planos tienen dos partes, ¿alguien sabe? Y una media, son tres en total. Una lámina externa, otra lámina interna, y en el medio el diploide, ¿ya? Pregunta de examen de anatomía. Los huesos irregulares, es decir, los que tienen formas extravagantes, pues está el etmoides, algunas vértebras, e incluso los huesos huernianos, ¿no? Ahora sí, el tejido óseo se clasifica en dos por su estructura. El denso, ya el compacto y el esponjoso. El compacto también se le llama denso y el esponjoso se le llama trabeculado. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Ahora, la superficie externa del hueso. ¿Ya? Todos los huesos tienen una capa externa. A esa capa externa nosotros le vamos a llamar periósteo. ¿Ya? En el cartílago se va a llamar pericondrio. ¿Ya? Hay regiones en las que hay este periósteo. ¿Ya? Y hay otras que no. ¿Ya? Entonces dibujamos aquí un huesito, no sé, no muy bueno dibujando, ¿ya? Entonces, cuando en los extremos que se va a articular, no hay pericondrio, ¿ya? Digo periósteo. No va a haber periósteo en los extremos articulares, pero en los no articulares, donde no hay contacto con una articulación, es decir, todo por acá, todo esto de aquí, sí va a haber periósteo rodeando el hueso, ¿ya? Y como este es un tipo de tejido conjuntivo fibroso, el periósteo se compone de dos capas, una fibrosa externa y una celular interna. La fibrosa externa tiene fibras paralelas, ¿ya? Y además, en la placa se lo va a ver aplanada, ¿ya? Nada. A cambio, la celular interna, que ya contiene células del periósteo, son osteoprogenitoras, es decir, células que se van a convertir en otras y van a componer lo que es el hueso. ¿Ya? Ahora, el periósteo es un sitio donde se va a prestar inserción a los ligamentos, ¿ya? Y a los tendones musculares, ¿ya? Y entonces, en este periósteo, donde se insertan estos tendones y ligamentos, vamos a ver, miren, les dije que las fibras son paralelas, ¿no? Del periósteo, ¿ya? Pero aquí viene un músculo, un ligamento, y se inserta justo aquí, ya todo este es el músculo. Y las fibras cambian de dirección, ya no son paralelas, se hacen oblicuas, ¿ya? Esas fibras se las llamó fibras de Sharpey o fibras perforantes, ¿ya? Entonces, ya generan ángulos rectos, ¿no? Son fibras oblicuas que penetran el hueso y que van a representar sitio de inserción de los tendones. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es una fibra de Sharpey? Es dirección oblicua del ligamento, de las fibras del periósteo. ¿Y qué representa? Sitio de inserción de tendones y ligamentos. Justo cuando estas fibras cambian de dirección, ya la vamos a llamar fibra Sharpey. ¿Pero por qué? Porque hay la inserción del músculo y del ligamento. Y este tiene que estar muy fijo al hueso. Por eso se las denomina así a las fibras de Sharpey o fibras perforantes.
Y esto es pregunta con el doctor Sangüesa, las dos capas, fibrosa externa y celular interna, ¿ya? Suele preguntar el doctor. Ahora, las cavidades óseas. Dentro del hueso, ya en lo que es la diáfisis, vamos a encontrar las cavidades, ya, donde van a estar revestidas por endostio, ya. Y estas contienen células osteoprogenitoras, que su libro las llama células endosteales, ya. Y estas se van a diferenciar en osteoblastos y células de revestimiento óseo. El osteoblasto a la vez se va a diferenciar en otras células y demás. Lo vamos a ver más adelante en células. Pero estas cavidades óseas albergan, y es pregunta de examen, a la médula ósea. Y hay dos tipos de médula, roja y amarilla. La roja va a conformar y va a tener la función de que de hematopoiesis, que es decir, la formación de todas las células sanguíneas, ¿ya? Incluido glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, ¿ya? Estas van a estar en ciertos sitios en los adultos, en el esternón, crestas ilíacas del hueso coxal, algunas costillas, ¿ya? En el fémur, en huesos que tienen gran cavidades medulares. La más frecuente utilizada en una cirugía son las crestas ilíacas, ¿ya? Por el fácil acceso, ¿ya? Y porque tiene gran cantidad de lo que es médula ósea, ¿ya? Cuando un donante dona médula ósea, ¿ya? Sufre más el donante que el que ha recibido, ¿ya? Digo, el donador que el que ha recibido la médula. ¿Por qué? Porque la médula ósea son las células sanguíneas que generan las células sanguíneas. Y estas se pueden regenerar, sí, se pueden regenerar, pero eso toma tiempo. Y en ese tiempo la persona puede ser vulnerable a infección, ya si tenía o si la quieren, si le pega una tuberculosis, uy, ya le dolería bastante. Es complicadísimo un caso así, ¿no? Porque no hay médula ósea roja. Las células sanguíneas son las que van a estar en contacto con toda infección. Entonces, sea bacteriana, viral y demás, le va a ser complicado. Por ejemplo, casi no hay medicamentos para las enfermedades virales, así que puedas destruir un virus. Solo hay medicamentos que inhiben su replicación para que no se creen más virus, pero el virus ya hay en el cuerpo. Entonces, el único que puede eliminar los virus es el sistema eh, inmunitario compuesto por glóbulos blancos. Entonces, es, hay que saber, ¿no? Una médula ósea. Y a mí me ha tocado ver una vez al doctor García, el que falleció, que era docente de anatomía y era traumatólogo. Y un caso de un niño de 9 años con un osteosarcoma ya en fémur derecho. Y su madre y más bien, bueno, el osteosarcoma es un tumor maligno, ¿no? Entonces, y fue increíble el tiempo en que lo hizo. Ya era en la clínica Saavedra. En media hora ya sacó la parte del tejido óseo. Así, ¿no? Se cronometra cuando ya el doctor hace la primera incisión, porque antes se prepara la anestesia y todo lo demás, ¿no? Y pues en 45 minutos sacó el tumor, toda la región que estaba comprometida hizo, sacó la médula ósea de la madre al mismo tiempo, ¿no? En el mismo quirófano y la trasplantó, o sea, en total fueron 2 horas, nada más. Las dos cirugías, él solo con un ayudante de médico general, no otro traumatólogo. La mayoría de los traumatólogos opera con otro como colega, ya. Y a mí me sorprendía la velocidad que él hacía. Todas las cirugías las hacía rápido y las hacía bien. ¿Por qué? Porque sabía bien la anatomía. Pero esto no solo es anatómico, sino más histológico. ¿Ya? Entonces, la médula ósea roja está regida, su función está regida por una hormona, que quiero que se la aprendan. La vamos a volver a ver en tejido renal, pero ya no como aquí, que es la EPO, eritropoyetina, la eritropoyetina. Entonces, esta hormona, ¿ya? Aumenta la actividad de la médula ósea roja.
Es decir, aumenta la hematopoiesis. Eso pasa, ¿ya? Eso pasó, eso pasa. Pero ahora justo, miren, son los Juegos Olímpicos en París, creo. Pero hace bastantes años, no me acuerdo, la década de los 90, fallecieron en plena competición 25, en menos de 3 años, ¿no? 25 atletas de alto rendimiento, ya ciclistas de alto rendimiento, ¿no? 25 en menos de 3 años, los más grandes récords rompidos en menos de 3 años. ¿Qué pasó? Ya, decía, o sea, hacían la prueba antidoping y no detectaban nada. Pero ¿por qué se morían en plena competición? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos atletas empezaron a usar la eritropoyetina alfa recombinante. Es un compuesto químico de igual composición que la EPO, así que no es detectado en tejido sanguíneo. Ya es difícil detectarlo porque es igual a la normal y el cuerpo produce normalmente esto. Entonces, se detectaba a ciertas horas antes de la competición, obviamente, y después de esto. ¿Ya? Pero ¿qué hacía esto? Aumentaba la hematopoiesis. Y como sabían, aquí hay glóbulos rojos, que son la mayor composición. ¿Esto qué producía? ¿Ya? Que aumenten los glóbulos rojos increíblemente. ¿Ya? Y eso hacía que la sangre se haga viscosa. Porque a mayor glóbulos rojos, recuerden, los glóbulos rojos transportan oxígeno. Más glóbulos rojos, más transporte de oxígeno a los músculos, mejor rendimiento. Pero aumentar la producción de glóbulos rojos no solo va a hacer los efectos buenos, sino que aumenta la viscosidad sanguínea, ¿ya? Y eso se le llama policitemia. Policitemia. Ahora, si es por fármaco, es decir, por componente, se le llama inducida, ¿ya? Entonces, esta policitemia, pues, al hacer la sangre viscosa, el corazón tenía que aumentar más su actividad. Y al hacerse viscosa, pues, llegaba a un punto a que si usaban excesivamente, el corazón ya no podía bombear esa sangre y pues, el paciente fallecía, ¿no? Por esta policitemia inducida. Entonces, esa es la importancia de saber la médula ósea, los trasplantes y la función de esta médula ósea, y lo vamos a detallar más en tejido sanguíneo, esta parte de la médula ósea. Pero tienen que saber esas dos, esa aplicación. Ahora, aquí hay otra, la amarilla. La médula ósea amarilla, en el adulto almacena lo que es tejido adiposo, en especial los triglicéridos, ¿ya? Entonces, es tejido adiposo y médula ósea. Entonces, estos dos son los componentes de tejido sanguíneo, que quiero que sepan que están en la cavidad medular de los huesos que son esponjosos. Ya vamos a ver más adelante. Ya, entonces, esa es la importancia. Ahora, en la médula ósea amarilla es importante saber por una cosa, ya clínicamente. Miren, llegó un paciente a un hospital con lo que se llama tromboembolismo pulmonar. Es decir, un émbolo llegó a pulmón y genera edema, ¿ya? Un émbolo puede ser sanguíneo, puede ser graso, puede ser por placentario, ¿no? Por lo que habíamos visto los nódulos sincitiales, ¿ya? Pueden ser por gases, ya el nitrógeno, son bastantes, ¿ya? Entonces, en especial esos cuatro tipos de émbolos, ¿ya? Son los que generan tromboembolismo pulmonar, ¿ya? El émbolo es como un trombo que está fuera del lugar que se origina. Esa es la diferencia entre trombo y émbolo. Ya cuando es coágulo es cuando está fuera del cuerpo. Ahí es coágulo. Entonces, estos émbolos, ya, bueno, llega un paciente, en sí dos, imagínense que llegaron dos. Y a los dos se lo puso, en este caso, cuando se forman émbolos anticoagulantes, ¿ya?
o fibrinolíticos, que se llaman los que degradan los coágulos, ¿ya? En fin, era degradar, ¿ya? Pero este solo degrada a coágulos sanguíneos. Y un paciente mejoró y el otro no. Y el otro falleció porque como creían que era eso y no mejoró, pues fallece, ¿ya? ¿Por qué fallece? ¿Alguna conjetura? Fallece porque el émbolo no era sanguíneo, ya, era graso. ¿Y cómo podían saber que era graso? Una fractura. Resulta que el paciente tenía una fractura en el dedo gordo del pie, ya. Y cuando hay una leve fractura, ya cuando hay una fractura, hay riesgo a que se forme un émbolo graso. ¿Por qué? Porque aquí hay médula ósea amarilla. Y como es tejido adiposo, es grasa. Y esa puede llegar a un capilar pulmonar pequeño y te provoca el tromboembolismo pulmonar. No lo tratas quirúrgicamente, el paciente muere. Entonces, es la diferencia. Por eso hay que saber que en el hueso hay médula ósea amarilla, porque puede generar un émbolo graso. En una fractura, normalmente no, pero en una fractura sí. ¿Ya? Y esto me preguntó un especialista en el hospital de niños. O sea, ¿por qué sucede? Entonces, y ya después de que yo, o sea, primero no respondí, luego me dijo, tenía una fractura. Ah, y ya me puse a pensar, ¿no? Si fractura, ¿qué hay ahí dentro? Ya, ¿no? Ya como que mi cerebro conectó, ¿no? Y era por la médula ósea amarilla. Ya, me estoy tardando mucho. Seguimos. Hay dos clasificaciones de hueso, como les dije, hueso compacto y el hueso esponjoso. Miren, estas son las dos grandes diferencias. Miren, este es denso, fibras, y este es contravéculas, y tienen espacio. En un hueso adulto, ya que es normal y muy saludable, la densidad ósea está dada por este hueso compacto, no por el esponjoso. Entonces, tienen casi la misma longitud los dos. Y en un hueso con poca densidad, el tejido óseo es así, ¿no? En una osteoporosis, el tejido es así. Este es compacto y todo esto es esponjoso. Fácilmente se fractura, ¿ya? Ahorita vamos a ver la histología de cada uno, ¿ya? Después vamos a ver el tejido óseo maduro, ¿ya? Ya el que es inmaduro, ¿ya? Es decir, en dos, según la etapa de vida, ¿no? Entonces, los dos van a tener compacto y esponjoso, ¿ya? Pero lo otro ya es por la madurez y ya lo vamos a ver ahorita. El maduro también se le llama hueso laminar y su subunidad funcional es la osteona o el sistema de Haber, ya la subunidad funcional de esto. ¿Y cómo está compuesta un sistema de Haber? Uno, la osteona, que es el conducto, ¿ya? Dos, laminillas, que es la laminilla concéntrica, ¿ya? Que está alrededor del canal de la osteona en sí, del canal osteonal. Está alrededor, son las laminillas concéntricas. Eh, Después, en estas lagunas, vamos a ver que estas laminillas se prolongan, ¿ya? Y forman pequeñas lagunitas, ¿ya? Y por esas pequeñas lagunitas, ¿qué va a haber? Sangre, porque por el canal osteonal, miren, están llegando vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces esos vasos sanguíneos llevan sangre a todas las laminillas concéntricas y de las laminillas concéntricas se desprenden, ¿ya? Lo que son pues sus canales, se les llama canalículos o espículas también, y estas se les lleva a formar unas pequeñas lagunas, ¿ya? Esas lagunas, miren acá, esas pequeñas lagunitas van a contener sangre. Pregunta de examen con el doctor Iriart, ¿ya? Cuatro, vamos a ver osteocitos, ¿ya?
Después vamos a ver eh, eh, la inervación y la vascularización, ya vasos, nervios, todo lo demás. Entonces, en ese orden vamos a ir bien, ¿no? Ahora, un detalle muy importante. ¿Ven estos canales que siguen al osteona? ¿Ya? Estos son vasos sanguíneos normales que tienen una dirección paralela al eje del hueso. ¿Ya? Digamos, este es el hueso y así es paralelo. Pero miren, hay unos que son horizontales, ¿ya? Que son los conductos perforantes de Bolman. Pregunta de examen, sí o sí. Que estos pueden comunicar, miren, este es el periósteo con el sistema de Havers, o puede comunicar dos sistemas de Havers entre sí. ¿Qué son? Canales horizontales que comunican periósteo con Havers o Havers entre sí. Ya, esa es la definición de un conducto de Bolman. ¿Y que llevan? Vasos sanguíneos, ¿no? Arterias, venas, nervios, ¿ya? A través de esto. Por ejemplo, han visto en anatomía, ¿no? Veo un fémur y digo un húmero. Tenía un agujero nutricio. Por ese agujero nutricio va a venir todos los demás, ¿ya? Entonces, este conducto perforante de Bolman, ¿ya? Permite que llegue la irrigación, pero a todas las partes del hueso y no solo a algunas regiones, ¿ya? En especial a las que no están rodeadas por laminillas concéntricas. Entonces, miren, aquí vemos laminillas concéntricas, pero hay otras, ya la vamos a ver adelante, que tienen, que no son laminillas, sino se les llama laminillas circunferenciales, intersticiales, que están entre medio de estas concéntricas. Miren, y a esas ostionas, digo, a esas laminillas, no les llega irrigación. Entonces necesitan los conductos perforantes. Entonces, miren, hay cuatro tipos de laminillas. Están las concéntricas, las intersticiales, las circunferenciales internas y las circunferenciales externas. ¿Ya? Entonces, miren, las concéntricas, entre las concéntricas encontramos las intersticiales y entre las intersticiales y las concéntricas hacia afuera encontramos las circunferenciales, que son externas y son circunferenciales internas. Ya aquí, por ejemplo, las internas y acá las externas, que están más por fuera. Entonces, esos son los cuatro tipos de laminillas que hay en una ostiona y son preguntas de examen. ¿Ya? Entonces, miren, aquí está el endostio, aquí está el tejido óseo esponjoso y aquí el periósteo, miren. Esponjoso, compacto y periósteo. Ahora el inmaduro, miren, este aspecto es laminar, ¿ya? Porque está conformado por laminillas. Pero miren este, ¿ya? Y nada que ver, ¿no? Entonces, el inmaduro, ¿ya? Tiene un tejido óseo inmaduro que es compacto y un compacto inmaduro y otro maduro, y va a haber un esponjoso también inmaduro y maduro. Ya, el inmaduro, ya, está en el feto y no tiene un aspecto laminar, ya, entonces por eso se le llama fasciculado o trabeculado también, ya, está formado por trabéculas que generan este tipo de aspecto que no recuerdo cómo se llama esta planta del mar, ¿alguien sabe? Aparece mucho en Bob de Esponja, no sé si han visto. Bueno, ¿quién no ha visto Bob de Esponja, no? La voy a Algas poner en la... marinas. Y como esas algas, ¿no? Hay una moradita, no sé cómo se llame en especial. Pero esas algas generan este aspecto de trabéculas, ¿ya? Yo lo ocupé cuando estudié, pero sí, esto se parecía ya, para acordarme, ¿no? El aspecto es trabeculado y deja muchos espacios. Por eso la médula ósea, tanto amarilla y roja, está dentro de lo que es tejido esponjoso, porque tiene espacio que haya. A cambio el denso, ¿no? Es una manera de acordarse, ¿ya? Entonces, pues aquí se posee más matriz extracelular y mayor cantidad de células. Eso es lo más importante que se tiene que saber. Y esto está obviamente en el feto. No lo vamos a ver en el adulto.
a no ser que haya una osteoporosis, no pareciera ser así una osteoporosis. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? Ya, vamos a continuar con células. Entonces, miren, les dije que el periósteo estaba en regiones no articulares, y aquí está. Aquí en el cartílago no hay periósteo, ¿ya? Pero aquí sí, miren el periósteo, ¿ya? En esta región. Y miren, las células del periósteo, que son células madre osteoprogenitoras, se van a transformar primero en osteoblastos, luego en osteocitos, ¿ya? Pero ustedes me dirán, auxiliar, hay 5 tipos de células. Yo estudié el libro, ¿ya? Y aquí están. Las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, las células de revestimiento y los osteoclastos, ¿ya? Pero todas estas ya van a derivar de las células osteoprogenitores, excepto el osteoclasto. El osteoclasto es un tipo ya de leucocito, ya un macrófago, es decir, proviene de la eh, médula de las células hematopoyéticas, ¿ya? Que a su vez van a derivar de la médula, pero no sí o sí. En cambio, estas, ya las células osteoprogenitoras, son células madre mesenquimatosas, ¿ya? Las otras provienen de células madre hematopoyéticas, ¿ya? Es diferente. Por eso se suele preguntar, las siguientes células, ¿ya? Provienen de las células madre mesenquimatosas, excepto y te ponen células osteoprogenitoras, osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, ninguno, porque te equivoques, ¿no? Porque no, todas las células derivan de la célula madre mesenquimatosa. No, mentira. El osteoclasto, no. Entonces, las células madre osteoprogenitoras son células ya que van a necesitar irrigación, pero que se van a convertir en precursores, es decir, son precursoras, se van a diferenciar en un osteoblasto. El osteoblasto es una célula que secreta una matriz ósea, ya tiene capacidad de dividirse y todo lo demás, pero hay una cosa, a esa sustancia fundamental le llamamos osteoide, ¿ya? Ese osteoide, ¿qué quiere decir? Matriz extracelular no diferenciada, ¿ya? De los osteoblastos, secretada por los osteoblastos. ¿Por qué se le llama osteoide? ¿Ya? Porque no está calcificada, ¿ya? Entonces, el osteoblasto secreta matriz extracelular no calcificada o mineralizada. Pregunta de examen, ¿ya? Ahora, después un osteoblasto, ¿ya? Y pues su matriz se calcifica y esta se transforma en un osteocito, ¿ya? El osteocito ya es la célula ósea madura, ¿ya? Que está rodeada por la matriz ósea secretada por el osteoblasto, pero esta matriz está calcificada, ¿ya? Pero también los osteocitos tienen, ya, a pesar de que su función principal es mantener la matriz extracelular calcificada, ya también tiene una función ya de degradación del tejido óseo, pero es mínima, ya es poca. A esa reabsorción generada por los osteocitos se le llama osteólisis osteocítica. Y estas son las preguntas que yo siempre les hago dudar. Es, la osteólisis osteocítica está dada por, ya, y le pongo las células osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, ya, células madre osteoprogenitoras y ninguna. ¿Ya? Se los pongo así y siempre la pelan, ponen osteoclasto, ¿ya? Pero hay que saber, vida media de los osteocitos de 10 a 20 años, ¿ya? Entonces de aquí, miren, se desprenden los canalículos y forman lagunas, ¿ya? Pero hay 3 etapas o 3 estados de un osteocito. Uno que está latente,
otro que es formativo, es decir, que forma más matriz ósea, y otros que son resortivos, es decir, cuando ya tienen esa pequeña función de degradación de la matriz extracelular, ¿ya? Entonces, este remodelado produce una laguna, ¿ya? Esa laguna la vamos a llamar osteoplasto. Pregunta examen, ¿ya? Ahora, células de revestimiento. Estas son las que derivan de los osteoblastos también, pero que están dentro del periósteo, ¿ya? A esas se les llama células del periósteo o también las que están recubriendo las cavidades medulares, ¿ya? Que son las células del endostio, ¿ya? Entonces, estas son células que no se están remodelando, que están ahí y que pueden contener a las células madre. Osteoclasto se origina, pregunta de examen, de las células hematopoyéticas, ¿ya? En los sitios son multinucleadas, ya en las tinciones, en sitios en los que no hay reabsorción ósea, es decir, si son células hematopoyéticas, derivan del sistema fagocítico mononuclear. Función, resorción ósea. Resorción es degradación del hueso, ¿ya? Degradación del hueso, ¿ya? Esta es su función principal del osteoclasto, lo degrada. Y cuando lo degrada forma una excavación en el hueso, ¿ya? A la que vamos a llamar laguna de resorción o laguna de Hodgkin, que lo suelen preguntar los docentes. La laguna de Hodgkin es producida por células de osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, ¿ya? Su diferenciación es un mecanismo del factor nuclear KB, la RAN y la RAL. Esta RAN y RAL son unas de las principales moléculas que, pues, mutan en cánceres malignos, ¿ya? En especial las RAN, ¿ya? Son bastante, ¿cómo les puedo decir? Un marcador tumoral de un cáncer maligno, sí o sí, ya representan cáncer maligno. Entonces aquí está el OPG y otras, que son factores de crecimiento, ¿ya? Que estimulan la formación de osteoclastos. Pero, y para aumentar la reabsorción, vamos a ver que ¿cómo se puede decir? Funcionan a través de hormonas y las vamos a ver cuáles. Pero miren, antes vamos a ver las tres regiones especializadas del osteoclasto, que son el borde fenestoneado, la zona clara, ¿ya? Y la región vasolateral. Entonces, aquí es donde ocurre la superficie de reabsorción, ¿ya? Y es pregunta de examen. Ah, otra cosa. Hay dos tipos de osificación, es decir, de que se forme hueso. Una es la intramembranosa y otra es la endocondral. Pregunta de examen. La osificación intramembranosa se forma de células mesenquimatosas que forman láminas una tras de otra. Ya, su tarea para mañana. Investigar qué huesos son los de la osificación intramembranosa y qué huesos son de la osificación endocondral y qué son las fontanelas y cuándo cierran. Perdón. Ya, esa va a ser su tarea. Anoten. Los huesos por osificación intramembranosa y endocondral y qué son las fontanelas, cuántas son y cuáles cierran. Las principales. Ya, esa va a ser su tareita. La intramembranosa son las células mesenquimatosas que se agrupan y forman células osteoprogenitoras que sufren mitosis y a través de este factor de crecimiento se transforman en osteoblastos y después en osteocitos. Ya, pregunta de examen. La endocondral a través de un cartílago. ¿Ya? Entonces, aquí hay el modelo de cartílago hialino. Primero, miren, se forman. Luego, células óseas que se llama el collar óseo. ¿Ya? Luego aparece el pericondrio. Luego aparece, bueno, aquí recién dice el collarete, ¿ya? La calcificación de la matriz en el centro, ¿ya? Hay una muerte de los condrocitos, una lisis,
¿ya? Y pues las células mesenquimatosas van a formar lo que es el tejido óseo. Pero todo esto primero con un cartílago y luego se forma el tejido óseo, ¿ya? Pero aquí hay dos detalles, ¿ya? Y por eso está esta imagen del tórtor, ¿ya? Aparecen los centros de osificación, ¿ya? Hay un centro de osificación primario y un centro de osificación secundario. ¿Cuál es el primario? El que aparece en el cuerpo de la diáfisis. Pero ¿qué quiere decir un centro de osificación? ¿Ya? Es cuando al hueso se empieza a calcificar y además le llega irrigación. Porque si no llega la sangre, ¿cómo va a llegar el calcio? ¿Ya? Tiene que llegar a través de la sangre. Entonces, ya aquí lo tenemos. Ya, entonces, ¿y qué es lo que vamos a darnos cuenta aquí del centro de osificación primaria? Que la osificación es de afuera hacia adentro. Pregunta de examen. Y la osificación secundaria, mira, aparece en la epífisis, en especial en la proximal. Ya, primero en la proximal, luego va a aparecer en la epífisis distal. Pero en la proximal, miren, la osificación, ¿qué es? Este es un centro de osificación secundario. Centro de osificación secundario. Y el secundario empieza de adentro hacia afuera. Pregunta de examen. ¿Ya? Y miren, aquí está el segundo secundario y luego se forma todo el hueso. Entonces, esto es para entender y tienen que saber la característica de un centro de osificación primario y secundario. ¿Qué es una osificación endocondral? Cuando se forma a partir de cartílago y el otro cuando se forma del mesenquima. ¿Qué huesos? Su tarea. ¿Ya? Ahora hay un crecimiento del hueso endocondral, es decir, del hueso, que es la placa epifisiaria. Ya sabes, pregunta de examen en auxiliatura en placas histológicas y también con el doctor Sangüesa. ¿Ya? En la primera vez que yo di un examen de placas de auxiliatura, como les comenté ya, de las cinco solo identifiqué dos. Yo le suelo decir adiviné dos, chunte, ¿no? A la chunte, ya mentira. Pero solo identifiqué dos. Y la primera placa que me mató fue esta. Y yo dije, este es tejido uterino, porque no había estudiado útero y no había estudiado tejidos. Ya sí, en placas histológicas. Teóricamente sí, pero en placa histológica no. Y esta es una de las tentativas para su examen. Yeah. Entonces, aquí hay zonas que tenemos que saber sí o sí. ¿Ya? Entonces, yo como me acuerdo, ¿ya? Mi nomotecnia es repro, hiper, carero. Ya con eso me acuerdo. Entonces, imagínense que alguien les cobra por ir a jugar fútbol, ya. Que han contratado a un jugador profesional, ya, de tercera división. Mentira. Digamos que de primera. Es muy bueno, por eso es repro, pero es re caro. Y con eso se van a acordar. Zona de reserva, proliferativa, hipertrófica, calcificada y de resorción. Entonces, en la de reserva no hay actividad porque son células madre en desarrollo. Proliferativas, ya hay osteoblastos, se están sintetizando tipos de colágeno. Hipertrófica, ya es cuando los condrocitos, bueno, aquí ya serían sí, condroblastos, no osteoblastos, condroblastos. Luego una hipertrófica ya condrocitos, que se van a hipertrofiar y secretar más colágeno. Y las calcificadas, que ya son células que secretan matriz a la cual le va a llegar tejido más irrigación y se va a calcificar. Y, y las zonas de resorción ya es donde está más cercana a la diáfisis y esta ya va a empezar a sufrir cierta, cierta forma, a convertirse más en hueso. Por eso está en contacto y es la primera en convertirse en diáfisis. Bueno, en calcificarse, ¿no? Después. El remodelado óseo. ¿Qué quiere decir el remodelado óseo?
es cuando se forma más hueso o se degrada para transformar uno bien estructurado. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a decirlo así. Ustedes se fracturan, ¿ya? Se fracturó el muchacho, pero el hueso tiene que sanar. Y cuando sana, primero se forma un collar óseo, se llama, o collarete óseo, cuando hay un exceso de producción de matriz. Eso es normal, porque se está parchando el hueso prácticamente, ¿ya? Pero luego vienen los osteoclastos y remodelan, degradan la parte que no es funcional, ¿ya? Para que quede, por decirlo así, el hueso liso, ¿ya? Ese es el remodelo. Pero para que haya el remodelado, ¿qué tiene que haber? Primero síntesis de matriz extracelular y luego degradación. A la degradación le vamos a llamar resorción ósea, ¿ya? Resorción, ¿ya? Entonces, depende de dos hormonas, la paratiroidea o paratormona y la calcitonina, ¿ya? Y eso tienen que saberlo. ¿Cómo yo hago para acordarme cuál es la que aumenta el calcio en sangre y cuál es la que aumenta calcio en hueso? ¿Ya? ¿Y por qué les digo así cuál aumenta en sangre y cuál no? Porque cuando se degrada el hueso es para tener más calcio en sangre. El músculo también necesita calcio, no solo el hueso. Entonces, los potenciales de acción de algunas neuronas necesitan calcio. Entonces, si no consumimos lo necesario, el cuerpo saca del hueso. Así de simple, ¿no? Entonces, aquí hay dos hormonas, la paratiroidea y la calcitonina. Los dos son antagonistas uno del otro. Entonces, miren, vamos a ver. Aquí hay niveles, este es de la tortura. Uno, niveles altos de calcio en sangre, ¿ya? Está elevadísimo, tenemos mucho. Y eso estimula a las células parafoliculares de la glándula tiroides a secretar calcitonina. ¿Y esta calcitonina qué hace? Inhibe a los osteoclastos y así disminuye los niveles de calcio serio, ¿ya? Es decir, disminuye los niveles en la sangre de calcio. Si disminuye los niveles de calcio en sangre, aumenta el calcio en tejido óseo, ¿ya? Tres, los niveles bajos de sangre, miren, en calcio, estimulan a la glándula paratiroides a liberar más paratormona. Y esta paratormona, miren, aquí están las células foliculares, ¿ya? Instan a la paratormona a que se libere calcio desde la matriz extracelular, ¿ya? Entonces, es decir, esta estimula a los osteoblastos y a los osteocitos. Pero cabe la casualidad que los osteoblastos y los osteocitos no tienen receptores para la paratormona. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Increíblemente, la paratiroides tiene receptores para los osteoclastos. Y los osteoclastos activan a los osteoblastos y a los osteocitos para que se mantenga la liberación de hueso. Increíblemente es lo que sucede. Se han hecho todos los estudios y los osteoblastos y osteocitos no tienen receptores para la hormona para la paratormona. Ya, entonces la paratormona indirectamente aumenta la actividad de los osteocitos y osteoblastos a secretar más matriz extracelular para que no se pierda el calcio. ¿Ya? Y entonces la paratormona hace que, también que se libere calcitriol, un tipo de vitamina D, ¿ya? ¿Para qué? Para que también se aumente los niveles de calcio, ¿ya? Y entonces el calcitriol, ¿ya? Aumenta los niveles de calcio a un parámetro normal. Pero ya si se excede, que se activa la calcitonina. Una manera de acordarse, ¿ya? Esta es la paratormona y esta es la calcitonina. ¿Por qué les coloco así? ¿Ya?
porque la paratormona aumenta los niveles de calcio y la calcitonina, imagínense un calcetín. El calcetín es el otro nombre de las medias. ¿Dónde van las medias? Abajo, ¿no ves? En los pies. Entonces, si está en los pies, baja los niveles de calcio, del calcio. Por eso bueno, es una mnemotecnia que yo uso, ¿no? Calcitonina, porque, o sea, ahorita me lo sabía, digamos. Después de 4 semanas decía, ¿cuál es la que disminuye los niveles de calcio? ¿O cuál aumenta? Y, como que mi cerebro chipaba, ¿no? No, es lo uno, y empezaba a dudar y tenía que revisar el libro de nuevo para saber. Entonces, yo con calcitonina, que refiere a calcetines, sé que los niveles de calcio están bajos, ¿ya? O que disminuye los niveles de calcio, pero en sangre. Y si disminuye los niveles de calcio en sangre, ya se va a liberar más calcio del hueso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos. Entonces, miren, aquí hay una fractura. Este es un hueso normal, se fracturó y aumenta, mire, se necrosó la zona y pues aquí está el coágulo. Luego se forma un tejido de granulación y ese tejido se hace esponjoso y pues luego, miren, genera mucha matriz. Y a ese se le llama dos tipos de collares, un collar blando y un collar duro. El collar blando, cuando es tejido de granulación, es decir, fibrocartílago, ¿ya? Y luego se pasa ya a ser esponjoso, con un centro de fibrocartílago. Ya a ese se le llama callo duro. Y aquí es cuando los osteoclastos degradan este exceso. Miren, es así, y lo degradan un poquito, ya para que el hueso tenga una con textura casi normal. En la radiografía se ve un poquito de tejido de granulación y tejido denso, pero con fibras en otra dirección, ya no tanto paralela en los sitios de fractura. ¿Ya? Entonces, este es un tejido óseo desgastado de un hueso largo, un ser humano, una superficie articular del hueso, el tejido compacto, miren, y aquí el esponjoso. Miren, aquí están las trabéculas con células óseas, pero miren, aquí hay espacio. Aquí el denso solo tiene las ostionas. Esta es una osteona, las laminillas, ¿no? Entonces, aquí las células del periósteo, este es el periósteo, miren, fibras paralelas y aquí celular, fibra celular. Ahí están las dos capas del periósteo, ¿no? Entonces, así vamos reconociendo lo que es un tejido óseo, ¿ya? Ahora vamos a ver la plaquita y con eso acabamos, ¿ya? Este es cartílago, lo vamos a ver mañana, pero esto se ve en óseo, esto es lo único, ¿ya? Placa o cartílago en el crecimiento. Y esta es la misma imagen que nos mostró el doctor Sangüesa en el primer examen de auxiliatura, ¿ya? Por eso se las muestro, ¿ya? Y lo volvió a mostrar este año. La primera placa en preguntar qué fue placa, placa epificiaria o cartílago en crecimiento, como a él le gusta, ¿ya? Eh, entonces, su estructura, habíamos dicho que son 5 zonas, mnemotecnia, repro, hiper, careo, ¿ya? Y él nos señaló estas 2 zonas, ¿ya? Entonces, primero tenemos a qué? A la zona de resorción, luego a la proliferativa, donde los condrocitos, miren, van a estar organizados en columnas, ¿ya? Y luego ya vemos a la hipertrófica. Miren acá, la hipertrófica. Miren, aquí están en columnas bien organizadas. Pero cuando se hipertrofian, ya, según los histólogos, porque nada de esto lo parece, los hipertróficos ya no se organizan en columnas, ya, se puede decir que en columnas, pero ya se los dice como una pila de monedas. Ustedes la ponen una, otra, ¿ya? A eso se le llama, a la zona hipertrófica también se la conoce como condrocitos hipertróficos organizados en pila de monedas, ¿ya? Y aquí se nota más, sí, ¿no? Miren, aquí no, aquí sí. Aquí los condrocitos en otra imagen se notan más como pilas de monedas. Entonces, esta era la zona hipertrófica, porque nos señaló esta y esta. Hipertrófica y proliferativa. Y al siguiente año nos añadió esta, y era solo hipertrófica, y la de calcificación.
Ya, era esta, y aquí abajo ya es otra. Ya, entonces, está la zona después de hipertrófica calcificada, que se está de aquí, y luego está ya la de resorción. Esta es la placa epifisiaria. Es un poquito difícil de comprender, pero al mirar no hay otro tipo de tejido que tenga esta contextura, este tipo de células organizadas así, y podemos ver todas las células. Miren aquí en proliferativo, y más arriba en reposo, son células que no están en función del tejido óseo, ¿ya? Y después, miren, esta es una placa de médula ósea, ¿ya? Tenemos células madre hematopoyéticas y característico, miren, este es un hueso esponjoso, ¿no? Miren, trabécula, la trabécula de tejido óseo, el espacio y dentro de los espacios, ¿ya? Médula ósea. Miren, aquí está, médula ósea roja, la trabécula de tejido óseo esponjoso, ¿ya? Y esta célula. Y esto dice que lo preguntaba hace añadas el doctor, no sé yo bien. Pero, miren, vemos esta célula que es gigante en relación a los demás. Este es un eritrocito, ¿ya? Este parece ser un neutrófilo porque es multilobulado. Ya, este de acá parece ser, no es un linfocito. ¿Dónde está? Este es un linfocito. Este es un eosinófilo, ya lo vamos a ver por qué. Lo vamos a ver después. Pero este, miren, este es un glóbulo blanco. Este de acá es un glóbulo rojo. Y miren esta célula enorme. Es diferente, ¿no? A los demás. Esta célula, o sea, grandota, se le llama megacariocito, que es donde derivan los eritrocitos y las plaquetas. Ya, esas son las dos células principales. La célula principal de la médula ósea, ya que es el megacariocito. Nosotros podemos hacer un análisis de sangre, que lo vamos a hacer esa práctica ahí en el laboratorio, y todas estas células vamos a verlas, pero esta grandota no. Para ver esta grandota nosotros tenemos que sacar una médula ósea, ya, y eso ni cagando se hace en la U. Con esto terminamos tejido óseo. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, amenaza? ¿Auxi va a pasar la diapositiva de epitelio y conectivo? Sí, ahorita se las paso todas. Y óseo también. Ya, gracias, Auxi. Auxi puede pasar la diapositiva.